Ya pues mi hermanita, si quieres me cuentas si es que hay algo que quieras resolver, sanar, algo que quieras ver ahí dentro. Este último tiempo he estado haciendo mucho trabajo interno y me encontré con la sorpresa de que esta sensación de trabajo interno, de estar en el presente, de habitarme desde la calma, es algo nuevo, novedoso, como que me di cuenta que no lo hacía. Y entonces abrí un espacio nuevo en mi percepción de mí misma, como un espacio de mirar las sensaciones y las emociones más allá de buscar la manera de sanarlas, de evadirlas, de transitarlas, de soltarlas, como estar ahí simplemente. Entonces me he dado cuenta de que tengo muchas creencias limitantes sobre mi capacidad de hacer cosas y las verbalizo constantemente. Eh, Estoy constantemente hablando de mí como si fuera incapaz de muchas cosas que no sé si puedo hacer. Está la duda. Entonces, eh, ante esa duda, siempre está más fácil, es más recurrente hablar de que no puedo o de que no lo logro o de que es, bueno, más que nada como mi inseguridad. He estado trabajando la confianza, pero me ha costado mucho porque no la veía, la inseguridad tal y cual es como una cosa muy profunda que está en un lugar muy abstracto de mi cabeza. No tiene un sentido más. Yo le he querido siempre dar como un sentido y le he buscado ese sentido para sentir que psicológicamente se mueve esa inseguridad, pero en verdad se hace más y más evidente. Y la gente a mi alrededor me dice, pero que eres capaz de muchas cosas, haces muchas cosas. Pero más allá de lo que hago y de lo que creo, es, está como esa manera de comunicación que tengo, como de decir que no puedo y de dar por hecho que soy incapaz. Ujú, entiendo. Mira, yo considero que cuando uno tiene una inseguridad para hacer cosas aquí, ese en realidad no es el problema. Puede ser como un reflejo del problema. El problema es simplemente la falta de paz, porque uno todavía está viendo como la solución afuera. Cuando sea capaz de hacer algo afuera, me voy a Ujú, sentir mejor o voy a ser feliz. ¿Y qué pasa si no pudiera ser capaz? ¿Podría ser feliz? Esa es la pregunta. ujú. Porque hay cosas de las que no eres capaz. Por ejemplo, no puedes levantar 500 kilos. Bien, hay cosas aquí que quizás nunca vamos a poder lograr como quisiéramos. Y nos encanta el perfeccionismo y nunca nos va a salir perfecto. La pregunta es, ¿podría ser feliz incluso si no me sale como quisiera? Y esto no es echarse a morir y decir no puedo. Es simplemente sí, inténtalo lo mejor que puedas, pero ¿y qué pasa si no puedes? Puede haber paz aún así, incluso si no puedes hacer ciertas cosas. Sí. De hecho, he estado también pensando mucho en que pongo como la paz o el bienestar en el futuro, como para aliviarme y digo, no importa que ahora me sienta mal, no importa que ahora esté mal o que crea que todo está perdido, porque después voy a estar bien o gracias a esto mal que está sucediendo ahora, en el futuro voy a estar bien, en otro momento, que nunca llega, que siempre está por venir pero no llega. Entonces, hace un tiempo me di cuenta de que siempre solía como tener la esperanza puesta en el futuro y no podía encontrar las razones para estar tranquila o para estar bien en el presente, en el momento presente, porque sentía siempre que estaba como agobiada con cosas y con situaciones que no se solucionan, que no tienen solución, que no sé cómo solucionarlas. No,
cosas muy concretas como dónde vivir, dónde criar a mi hijo, em, cosas que tienen que ver como con lo más básico de la economía y es tan complejo como a veces no pensar que nos determina, que determina nuestro estado de ánimo, determina todo estas cosas que parecen como que nunca se van a solucionar. Y siempre tener como esa idea de que la esperanza está en un futuro en el cual yo voy a poder resolverlo. Pero no acá, no hay esperanza en el presente, no hay paz en el presente. Mm. Claro. Y a pesar de que sabemos teóricamente de que no deberíamos pensar así, es muy atractivo pensar así, es decir, nos causa mucha, como una adicción, porque por un lado sabemos, sí, si todavía pongo mi paz en el futuro, se va a aplazar y aplazar mi paz constantemente, y aún así lo seguimos haciendo. La idea es entender por qué lo estamos haciendo y mirarlo honestamente sin condenarse, porque uno suele condenarse, culparse, uno dice, sé que no debería estar pensando así y sigo pensando así y como que nos echamos otra carga de culpa y agrandamos el problema, en lugar de ser pacientes y amorosos con nosotros mismos. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de sí, estoy viendo el problema afuera y no me está trayendo paz y estoy viendo el problema y la solución en un futuro y eso no me está trayendo paz, bien, he elegido mal solamente, puedo volver a elegir. De esto se trata toda sanación mental. Toda sanación mental se trata de reconocer que el problema no es un pecado ni nada grave, no es un delito, es solo un pequeñito error que se puede corregir dulcemente, simplemente eligiendo la paz en tu interior. Pero para corregirlo tienes que entender por qué habías elegido ese error, por qué habías elegido querer ver la solución en un futuro, porque en realidad tenemos miedo a la paz en el presente. Es como si hubiera una parte de nosotros que le da ansiedad, así como que pudieras entrar en perfecta tranquilidad ahora en el presente y quieres distraerte con cualquier cosa o hallar problemas en cualquier cosa y después hallar soluciones en cosas que todavía no están aquí con tal de distraerte de esa paz. Y nos da ansiedad, nos da como que nos satura esa paz en el presente, porque esa paz quiere decir que yo no existo como un yo individual, como un ego. Entonces, como tenemos un apego a la individualidad, al especialismo, a una identidad, a un personaje con una historia, con memorias, con toda una vivencia aquí, estamos tan apegados a ello y ese yo especial, ese yo individual, se alimenta del victimismo, podríamos decir, se alimenta de la intranquilidad, de la ansiedad, de buscar problemas afuera y buscar soluciones afuera. Pero cuando tú llegas a ese centro tranquilo en el interior, que es en el presente, esa identidad individual, ese como yo separado de los demás, comienza a deshacerse, a desvanecerse ese ego. Y es como si nos diera terror. Sentimos como que estamos muriendo, de alguna forma tal vez inconsciente, quizás no lo hacemos totalmente consciente, pero una parte de nosotros piensa que estamos muriendo, desapareciendo, y salimos huyendo de esa paz. Entonces, cuando entendemos que ese es el proceso, este es el mecanismo mental que está ocurriendo en nuestra mente, llegamos luego a ese clic de, no es que la paz sea difícil, es que yo estaba huyendo de esa paz porque me daba miedo, porque esa paz me dice que yo no existo como alguien separado de los demás, sino que soy uno con los demás. Y eso es lo que nos da miedo perder nuestras fronteras, nuestros límites. Nos da miedo reconocer que todos somos un solo espíritu, como que queremos a toda costa decir que soy un yo separado de Dios, la fuente, separado de nuestros hermanos, y cualquier cosa que nos diga que no somos ese yo, como que lo apedreamos, lo aborrecemos. Esa paz en el interior nos dice, tú eres uno con todos, y nosotros lo que hacemos con esa voz es opacarla, ahogarla, acallarla, con problemas exteriores y con supuestas soluciones exteriores. Y cuando entendemos que eso es lo que estamos haciendo, nos quedan dos opciones. O seguir haciéndolo y reconocer que es súper tonto, o de una vez por todas rendirnos y entregarnos a esa paz. Quedaste silenciada, mi hermano. Son muchas capas de creencias
que hay que ir sacando de nuestra percepción. Al menos yo he estado indagando y siempre hay un espacio más profundo de incertidumbres y penas que son muy antiguas, creo. Entonces es difícil encontrar una solución en el presente o encontrarle como un espacio a eso en el presente, cuando en el presente tengo otros problemas, otras cosas que veo en mi vida y repercuten en mi salud. Recién cuando repercuten ahí en mi cuerpo físico es cuando las veo por fin como un problema o como algo que me está quietando, así como que al final siento que mi inquietud es muy constante y no depende de lo que pase afuera, porque puede estar todo bien o puede estar todo mal y yo me siento igual, siempre me siento igual, como un estado de... Me cuesta mucho confiar, incluso cuando las cosas no dependen de mí y no tengo como ninguna seguridad de que van a salir mal o bien. Me cuesta mucho confiar en mí o en que las cosas se ordenan em, en mi beneficio de alguna forma. Que llevo mucho tiempo sintiendo que las cosas no me resultan, mucho tiempo sintiendo mucha carencia económica y de espacio afectivo, de vínculo afectivo y tal vez ni siquiera se ve así de otra perspectiva o desde afuera o desde, no sé, tal vez ni siquiera sea así, pero es algo interno, como algo que, una necesidad que siempre está ahí constantemente. Y si yo, no sé, creo que necesito comer y como y no sigo teniendo ganas de comer, después de comer. Creo que necesito dinero y tengo dinero y no es suficiente y necesito más y no soluciono mis problemas, como es que es como una sensación infinita de necesidad, de carencia. Y he estado detectando esas cosas, también detectando algunas actitudes, unas maneras de mirar la vida que tengo que son muy duras. También hace un tiempo tenía un problema aquí arriba de mi ceja que me latía así visiblemente, entonces yo me miraba al espejo y decía, ¿estoy alucinando o me late una vena o un nervio? No sé. Eh, y decía, estoy estresada, pero no me siento estresada, no lo detecto, pero estoy estresada porque estoy constantemente aquí haciendo como un machaque de mí misma, dándome duro en mi cabeza. Y incluso decía, pero ¿por qué estoy estresada si no me siento estresada? Pero porque estaba acostumbrada a estar estresada. Estoy acostumbrada a vivir en ese vértigo de nada va a resultar, nada va a salir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Constantemente. Y estoy ahí como que el dolor del ojo, de repente siento así como una inflamación y digo, algo tiene que decir el cuerpo, está ahí dando su mensaje y paro, o sea, detengo todos los pensamientos que esté teniendo, respiro profundo, entro en mi cuerpo, me doy cuenta de mis sensaciones, si tengo frío, si estoy tensa, pero ese habitarme es muy novedoso porque antes no lo hacía nunca y ahora sí me acuerdo una vez al día, pero es encontrarse con ese espacio como si mi ser estuviera por fuera de mi cuerpo y siempre en otro lugar y no aquí en el presente. Entiendo. Hay una forma de resolver todos los problemas de la misma manera y es entender de qué se trata el problema. Hay un solo problema
Podemos decir que en la mente tenemos solo dos sistemas de pensamiento, que es el miedo y la paz, o como yo les llamo el ego y el Espíritu Santo. Tenemos solo dos maneras de mirar todas las situaciones, independiente de lo que le esté ocurriendo al cuerpo, independiente de la situación económica o familiar o social, etcétera. Siempre tenemos solo dos opciones. Y por lo general elegimos la equivocada, el ego. Elegimos el miedo. Y no nos percatamos de que eso es lo que estamos haciendo. Y proyectamos el problema afuera, es decir, queremos ver el problema afuera. Decimos, no, es que el problema es la situación económica, o el problema es tal síntoma en el cuerpo, o el problema es que tal persona me dijo esto, que tal suceso ocurrió, etcétera. Entonces como que vemos toda esta vida que en realidad es como una película, una obra de teatro, y nos la tomamos muy en serio y decimos, por la culpa de algo en esta película yo no puedo estar en paz o no puedo ser feliz. Y nos olvidamos de que es una decisión en el interior. Es decir, quizás tú no puedes manejar o controlar que todas las cosas te resulten bien. Nunca vas a hacer que todas las cosas te resulten tal como tú querías. Pero hay algo que sí está 100% bajo tu control y que está a tu alcance inmediato, que es la paz mental. Y uno olvida que ese es el único asunto. El único asunto es si tengo paz o no tengo paz en la mente. Porque hay cosas que no puedes controlar. De repente, no sé, si hay un temblor, si llueve, si alguien está gritando allá afuera en la calle, hay muchas cosas que están fuera de tu control. Pero lo único que está bajo tu control es tu propia mente. Es como tú te lo tomas. Y a veces uno sabe esto, teóricamente, uno que ha estudiado de espiritualidad y ya ha aprendido ciertas cosas, uno a medias sabe, sí, yo podría elegir la paz en lugar de sentirme así con dolor, incomodidad, resentimiento o culpa. Pero es como si hubiese una adicción al dolor, al sufrimiento, al enfado, a la culpa, a la ansiedad. Es como si tuviéramos una adicción a la pérdida de paz y muchas veces no entendemos por qué es. Y cuando entendemos todo el mecanismo, el procedimiento de la paz, por esto es por lo que yo estaba eligiendo el dolor. Y podría elegir la paz inmediatamente, sin ninguna espera, sin ninguna dependencia de nada. No tengo que depender de que algo ocurra allá afuera para que yo me sienta mejor. Puedo sentirme mejor ahora, en el presente. El único asunto es que no quiero. Y cuando llegas a ese punto de suficiente honestidad, de tomar 100% responsabilidad, y entender por qué no quieres esa paz, por qué quieres salir huyendo de esa paz y prefieres el victimismo, el miedo, la culpa, etcétera, entonces llega como un proceso como de madurez espiritual, podríamos decir, de madurez mental, donde miras tranquilamente, a cada momento te haces cargo, a cada momento te das cuenta, en este momento he perdido mi paz, tengo ansiedad, tristeza, etcétera, tengo miedo. En este momento no estoy en paz, pero es únicamente porque yo he elegido esa falta de paz. ¿Y por qué la he elegido? Eh, Porque de alguna manera yo me siento tan horriblemente culpable en mi interior, a pesar de que la culpa es una ilusión y es una mentira, me he tomado en serio la creencia en la culpa en mi interior, que luego la niego y la proyecto. Y quiero ver culpa en el exterior. Quiero decir, tal persona, tal situación, tal cosa aquí en el mundo es el responsable de mi falta de paz y lo experimentamos como si realmente nos afectara. Uno dice que cómo no voy a sentir dolor o miedo o tristeza ante tal situación terrible. Y lo cierto es que sí, podríamos estar en paz, pero no queremos. Y ese mismo hecho de preguntarnos cómo yo podría no estar intranquilo ante tal situación, quiere decir que estoy justificando mi intranquilidad. Podría estar tranquilo, pero no quiero. Encuentro que es más peligroso dejar el miedo que conservarlo. Entonces, de alguna manera, estoy tomando mi miedo y agarrándolo y conservándolo. No lo quiero soltar. Digo, no está justificada la paz. Este miedo sí está justificado. Quiero sentir este miedo. Pero luego nos sentimos culpables y uno dice, ¿cómo yo voy a querer el miedo? ¿Cómo yo voy a elegir la falta de paz en lugar de la sencilla paz? Y lo cierto es que sí, no queremos la paz y sí queremos el dolor y nos gusta y nos fascina y luego lo negamos y lo ocultamos bajo muchas capas de autoengaño y disociación hasta el punto de autoconvencernos, de decirnos, yo quería paz, pero no me resultó. Y no era así. Lo cierto es que sí podría resultarme, pero no quiero la paz.
Y cuando llegas a ese punto de suficiente honestidad donde te das cuenta, no quiero la paz porque me da miedo esa paz, prefiero mi victimismo porque esa es la manera en que yo proyecto mi propia sensación de culpa y la manera que escondo la culpa pero sin deshacerla, porque la culpa mantiene la identificación con el yo individual. Cuando entiendes eso, simplemente te queda cambiar del dolor a la paz. Y lo podrías hacer inmediatamente, solo que uno muchas veces se siente como presionado o como culpable, como, entonces si todo el tiempo estuvo bajo mi control y yo era responsable, ¿por qué no lo hice? Y aquí es donde viene la sensación de culpa, y aquí también es donde debemos recordar que no tenemos por qué sentirnos culpables. Sí, elegimos nosotros mismos nuestra falta de paz ahí en la mente, y solo la mente, no puedes elegirlo, quizás los sucesos allá afuera, pero sí elegiste tu falta de paz en tu mente y no era grave, no era un pecado, era simplemente miedo, miedo a la libertad y a la paz interior en el presente. Y la idea es que en ese punto seas lo suficientemente paciente y bondadosa contigo misma, donde te das cuenta de que tú estás eligiendo tu falta de paz, pero no es grave, porque de todos modos esa falta de paz es una ilusión. Y lo único real en tu interior es la paz, el amor, la dicha. Eso es la única verdad en ti. Y todo tipo de miedo, dolor, sufrimiento o culpa es tan solo una ilusión que se desvanece inmediatamente en el momento en que tú la abandonas por voluntad propia. Cuando te das cuenta de que no cumple ninguna función el miedo o el dolor en ti, desaparece en la nada de donde provino. De hecho, el dolor, el miedo, la angustia solo se conserva mientras creas que tiene un propósito. Mientras tú le otorgues un propósito, va a seguir estando ahí. Cuando te des cuenta que nunca te sirvió para nada, no va a cumplir ningún propósito y desaparece. Sí, de hecho, la otra vez estuve pensando en esto mismo que me dices, de que una cree que de alguna manera adquirió la creencia de que necesitamos como vivir situaciones traumáticas terribles para aprender. Necesitamos sufrir, pasarla mal para lograr realmente como madurar nuestros pensamientos, conocer el sufrimiento para poder en algún momento tener esa paz que parece que viene solo al final de la vida. Y, y bueno, es muy fuerte esa creencia inconsciente porque terminamos dando las gracias al sufrimiento, dando las gracias al dolor por haberme enseñado tal cosa, por haberme puesto en mi lugar o por no sé. Cuando, como si Dios nos castigara y nos enseñara a través del sentirnos mal o el de estar siendo víctimas de algo. Y creo que por ahí va un poco esto, como que lo siento venir desde mi infancia muy chica, como una percepción del trabajo, del sacrificio, de que hay que sacrificarse porque hay que trabajar, porque así funciona la vida y odio a la gente, a los ricos y que somos gente de esfuerzo y que somos y un montón de cosas que se fueron repitiendo tanto en mi cabeza que quedaron dentro de mi sistema y aunque a veces yo digo, a veces yo no creo lo que es, no tengo esa creencia consciente, pero está muy, muy, muy dentro de mi inconsciente, muy puesta ahí como una verdad absoluta, como si fuera muy real. Esto de eh, necesitar sentir miedo, miedo cada vez que voy a hacer algo, miedo de no lograrlo, para sorprenderme al final de que sí lo logro. Entonces es como un juego del ego, de creer que necesito el miedo para poder estar más conectada con mi propósito. Necesito creer que voy a perder para poder esforzarme por ganar, o algo así. Entonces, como que ganar y perder son dos cosas que tienen que ver con esa necesidad de ser algo en específico o de lograr cosas para validarse.
Y también la necesidad de que otros validen tus sentimientos y quedarse en esos sentimientos para que no se extingan, porque son míos, porque yo los siento. Y que alguien o algo, aparte de mí, porque no es suficiente con mi validación, con saber, con yo saber lo que me está pasando, sino que necesito que otro también lo sepa y que lo valide y que diga, sí, tenés razón, sí, te entiendo, sí, estás sufriendo, sí, estás muy mal, y yo también lo veo y tú también lo ves, entonces es muy real y me justifico una y otra vez en todos los escenarios posibles de lo mismo, del no ser merecedora de esa paz o no ser merecedora de nada en lo absoluto. Claro, tenemos como muy arraigada la creencia del sacrificio, del perder para ganar. Y es cierto que aquí en este mundo se rige por la ley de que siempre alguien tiene que perder para que otro gane, o uno mismo tiene que perder para luego ganar. Eh, pero esa ley nunca nos dio paz, nunca nos hizo realmente felices y pensábamos que nos estaba haciendo felices, pero no. Ahora bien, la idea es entender dónde está realmente el dolor o el sufrimiento, porque muchas veces sí uno tiene esa idea de que me tiene que ocurrir algo malo para que luego me pase algo bueno, o me tiene que ocurrir algo malo para que yo después se supone que aprenda y me sienta mejor. Pero en realidad, ¿qué cosa es algo malo? Todo aquí en el mundo es algo neutro. Soy yo el que ha decidido verlo como algo malo. En realidad no es ni bueno ni malo. Es simplemente un suceso. Pero yo tengo dos opciones para mirarlo. Entonces, muchas veces uno cree que le están ocurriendo cosas de sufrimiento, pero el sufrimiento no está afuera, está en la mente. El sufrimiento no es que falleció tal ser querido, o que hubo una catástrofe en mi país, o que me robaron, etcétera. Nada de eso tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento es que yo he elegido al ego para mirar todo eso. Y fácilmente pude haber elegido al Espíritu Santo. Pude haber elegido la paz y el perdón para mirar eso y jamás hubiera perdido mi paz. Pero elegí mal. Ese es el asunto. Todo aquí es una película neutra. Es como cuando tú vas al cine y te sientas en la butaca y miras la pantalla. Todo lo que ocurre en la pantalla es falso. Es una ilusión, es ficticio. El cómo tú te sientas va a depender meramente de ti, únicamente de ti. No depende de la película. La película no tiene el control sobre tu mente. La película no puede salir de la pantalla y abrir tu cabeza y meter el miedo ahí dentro. No tiene el poder de hacer eso. Sin embargo, nosotros elegimos. Y a veces elegimos identificarnos con el protagonista de la película y si sufre, nosotros sufrimos, etcétera. Y si pasa por ciertas pérdidas en el nivel del mundo, creemos que nosotros estamos perdiendo. Y lo cierto es que no hemos perdido nada. Nadie te puede quitar nada. En este mundo lo puedes perder todo, pero nada de este mundo es real y nada de este mundo es lo que tú eres. Tú realmente no eres tu cuerpo, eres el espíritu y el espíritu no puede perder jamás, siempre está a salvo. ¿Por qué querríamos identificarnos con algo que de todos modos se va a morir y hacer polvo? Con algo que de todos modos se va a perder. Y esto no quiere decir que te eches a morir y no hagas nada en el mundo. Quiere decir que sigues una vida común y corriente, pero te identificas cada vez más con tu mente que está mirando la película o con el espíritu en lugar de con el cuerpo. Porque identificarte con el cuerpo nunca te dio paz, nunca te dio felicidad. Pero identificarte con el poder eterno e infinito en tu interior, eso sabemos que es lo único que nos va a dar paz. Volver a ese espacio inmaterial que es como, últimamente lo he identificado como si permitiera que la tierra me sostuviera, como si permitiera que algo más grande, mucho más grande, estuviera abrazándome de todos los lados posibles y jamás me dejará caer. Esa imagen, esa meditación o eh, ese como esa visión me ha traído paz cuando he estado sintiendo que no puedo equilibrarme, que no puedo sostenerme yo o que no tengo lo necesario. Me acuerdo de la tierra y me acuerdo
ese abrazo de la madre. Y entro en un espacio que no está en el centro de la Tierra, sino que está dentro de mí y es un espacio acogedor. Y nunca había estado ahí, pero parece que sí, como si hubiese estado ahí. Pero yo tengo la creencia de que no, de que es nuevo, de que estoy reentrando por primera vez, pero parece que ya lo hubiese logrado muchas veces antes. Pero no, a veces como que no me puedo permitir estar tranquila sabiendo que a mi alrededor están todos también experimentando ese dolor y como que lo veo ahí, me siento parte de eso y como que me hago cargo de eso. Ujú. Sí. Y esa presencia interior amorosa te mantiene siempre segura, a salvo, pero lo que mantiene a salvo es tu mismo ser interior, tu mente, porque esa presencia no te va a garantizar de que tu cuerpo esté a salvo siempre, no te va a garantizar de que todas las cosas te resulten bien aquí, como tú querías, pero sí te garantiza paz, independiente de las escenas de la película, independiente de que se puede estar cayendo a pedazos el mundo y tu paz va a ser verdadera si tú te sostienes en ese interior. Y el quedarte ahí en esa paz te va a dar la certeza de que esa paz es la verdad. Y luego te sentirás inspirada a de pronto resolver ciertas cosas en el mundo de una forma más rápida, pero no te va a interesar el que se resuelvan cosas en este mundo ilusorio. Solo te va a interesar ese centro de paz. He estado Eso. tanto tiempo metida en mis asuntos, en mis problemas y viviéndolos muy profundamente porque yo conocía la culpa, pero la culpa de mamá es más fuerte que todas las culpas juntas. Y sentir que mis estándares de vida tampoco son muy altos. Siempre he sido como muy de resolver las cosas con lo que tengo, pero ahora parece que llega a la desesperación de repente de ciertas situaciones de, del tener que sostener a un otro, a una almita que está aprendiendo y que me lleva todo el tiempo como a superar obstáculos de mi infancia con su infancia, con su vida y abre muchos espacios, muchos como portales del tiempo en los cuales veo películas de mi infancia con las cosas que él hace y como que es durísimo como el trabajo ahí, hay harto trabajo de transmutación, emociones, sentimientos fuertes de los cuales hacerse cargo, lugares a los cuales no quiero volver porque siento que debía haber salido de ahí hace mucho tiempo. Y, y siento que ese tipo de acciones me llevan también a fortalecer ese espacio de paz, de algún modo, como si necesitara ir sacando todas esas capas y capas de creencia, porque ahora yo te escucho teóricamente, entiendo lo que tú me dices, pero pareciera que no tuviera cabida en la realidad que vivo, como si mm, uno no pudiera darse el lujo de estar en paz. Ujú. Claro. Es cierto que uno podría elegir la paz inmediatamente, pero también es cierto que hay mucha resistencia. Y luego confundimos la resistencia con dificultad. Nunca fue dificultad, todo el tiempo fue solo resistencia. Pero la resistencia conlleva este mecanismo de autoengaño.
de autoconvencimiento, por conveniencia. No sé si te ha pasado o te has dado cuenta de que en algún momento tú querías que algo fuese verdad acerca de que tú eras la buena y los demás son los malos y te autoconvenciste hasta el punto de creértelo, de realmente sentir como si tú eras la víctima de los demás y luego te diste cuenta de que en realidad los demás no te habían hecho tal cosa que tú pensaste que había pasado o no fue tan grave como tú te lo habías pintado, como que uno se lo exageró. Es como cuando uno tiene una pareja nueva y le cuentas las cosas terribles que viviste con la pareja anterior y uno tiende como a exagerar o ponerle un poquito más de su cosecha, incluso autoengañándose hasta tal punto de creer que realmente fue así, cuando en realidad no fue tanto. Es como el poder de que en realidad yo quiero tanto ser la víctima que le pongo un poco más de mi cosecha y le exagero un poco más y hasta yo mismo me lo creo. Pero después si soy un ratito honesto, en realidad, bueno, no fue tanto como yo le puse. ¿Te ha pasado? Sí, Creo que a todos nos ha pasado, porque tenemos como ese gustito del victimismo, del mira todo lo que me pisotearon, y mira, tengo pruebas y testigos de que alguien fue malo y yo fui la indefensa víctima. Es como si en algún nivel sabemos, lo que estoy haciendo no me está trayendo paz, pero no sé por qué lo sigo haciendo. No me está trayendo paz juzgar y condenar tanto a alguien, pero de alguna manera no quiero dejar de hacerlo, porque pienso que así es como yo me voy a salvar. Es como si tuviéramos muy internalizada la idea de el uno del otro, pero alguien tiene que morir aquí para que el otro se salve. Tengo que echar al otro al agua para yo lograr ser el inocente, porque secretamente yo todavía creo ser culpable. Si yo no me sintiera culpable, no tendría ninguna necesidad de seguir culpando y condenando a otra persona. Lo hacemos únicamente porque nosotros queríamos ser los culpables y esa es como nuestra manera de salvarnos. Yo he comentado, a veces, yo hago clases y les comento a mis alumnos una anécdota de cuando cabros chicos estábamos jugando a la pelota dentro de la casa con mi hermano y yo me pité una ventana e inmediatamente dije que fue mi hermano. Y yo sabía que yo había sido y le eché la culpa a él y lo retaron a él y él era el mayor. Y él sabía que él no fue. Y él me decía, no, si fue Lítzalo. Entonces, yo inmediatamente quise culpar a mi hermano para yo salvarme. Ese es el mecanismo que todos tenemos, de inmediatamente, si yo me siento culpable, le cargo la culpa al primero que vea. Y luego incluso encuentro pruebas y testigos de que yo tenía la razón. Mi hermano quedó con la pelota, él tiene la pelota. Tengo pruebas de que él fue, pero en realidad yo fui. Entonces, tenemos ese mecanismo de inmediatamente, como defensa psicológica, culpar a alguien cuando nos sentimos culpables. La proyección, negación y proyección. Esto es lo que hace que el dolor parezca muy difícil de sanar. Porque uno dice, si tengo pruebas y testigos de que alguien hizo daño, que alguien me hizo daño a mí, o que alguien me está intentando culpar y yo soy el inocente, entonces, nos hemos como tejido, urdido una red de autoengaño, autoconvencimiento, hasta el punto de incluso convencer al mundo entero de que nosotros somos la víctima, cuando en realidad quizás no era tan así como nosotros creíamos. Y cuando nos damos cuenta de esto, comenzamos a soltar. E incluso si la otra persona realmente rompió la ventana y no fui yo, aún así quiero demostrar que yo era el inocente, porque secretamente todavía yo me siento culpable. De alguna manera quiero acusar a la otra persona para yo salvarme. Y uno dice, es que no, si yo quisiera perdonar, pero mira qué tan terrible es esta situación. Se me hace muy difícil perdonar. Y lo cierto es que no es difícil perdonar, es que no queremos. Y luego nos sentimos culpables por no querer y nos disociamos y volvemos a ver el problema afuera y volvemos a intentar buscar soluciones afuera. Y todo el tiempo el único problema estuvo en el interior, en que elegí al ego, el maestro de la culpa y el maestro del victimismo, el maestro de acusarme a mí primero y luego negarlo y acusar a los demás. Y cuando miramos eso tranquilamente nos damos cuenta, es una gran tontera lo que estoy haciendo. Es algo absurdo que no me trae paz ni a mí ni a los demás y podría acabar con esto ahora mismo, solo que tengo miedo de acabar con este victimismo. Tengo miedo de perdonar. Una de las excusas que tenemos para no perdonar es si es que lo perdono va a volver a hacer lo mismo.
Si es que perdono al mundo, me van a volver a hacer lo mismo. Bueno, probablemente el mundo siga igual de loco y sigan atacándonos, pero el perdón es lo único que nos va a llevar a la paz. Probablemente el perdón no va a resolver mis problemas económicos o familiares, eh, pero sí va a resolver el único problema que había, que era mi falta de paz. Y en esa gran respuesta muchas veces están contenidas las pequeñas respuestas. Se resuelven algunas cosas en el mundo y hay otras que nunca se resuelven. Es decir, yo no te doy falsas esperanzas de que si tú perdonas y estás en paz en tu interior, todas las cosas te van a resultar bien. No hay una garantía de eso. Pero si tú perdonas y estás en paz, la única cosa que tenía que resultar bien te va a resultar bien, que era el asunto en tu interior, no en tu mente. Con respecto al tema de la culpa de mamá, eh, la culpa es una defensa psicológica para conservar nuestra identidad individual. Cuando uno entiende el mecanismo de la culpa, uno se da cuenta, no es que la culpa me elija a mí, yo estoy eligiendo la culpa. No es que de repente llegó de la nada. Muchas veces uno dice, es inevitable sentirse culpable. Hay una voz en tu interior que te dice, es evitable sentirte culpable. Podrías dejar de sentir culpa, el asunto es que no quieres abandonar la culpa. Es como si tuviéramos una adicción a la culpa. Queremos sentirnos culpables. Uno dice, ¿cómo no me voy a sentir culpable por lo que hice o por lo que pudo pasar? ¿Cómo no voy a sentir culpable? ¿Cómo yo no me voy a sentir mal porque otro se está sintiendo mal? Entonces justificamos, excusamos nuestra culpa. Es como si la protegiéramos. Es como si viniera el Espíritu Santo o el Maestro interior y te dijera, a ver, tráeme esa culpa, la vamos a desaparecer, porque no tiene sentido. Y uno dice, no, no, ¿cómo me quieres arrebatar mi culpa? Es como si uno la protegiera, la defendiera. Y luego uno niega que está haciendo eso y uno dice, no, yo no la estoy defendiendo. Si se siente horrible, yo no quiero sentir culpa. Pero cuando te ofrecen la oportunidad de liberarte de esa culpa, te aferras como una leona se aferra a sus crías para protegerlas. Es como si fuera nuestro tesoro más preciado, la culpa. Y luego nos disociamos hasta el punto de autoconvencernos como que no queríamos la culpa, pero secretamente sí la queremos. Cuando entendemos que tenemos una adicción a la culpa, podemos cambiar de parecer y comenzar a abandonarla. Antes no. Mientras tú estés autoconvencida de que te querías escapar de la culpa, pero se te hace difícil, simplemente vas a seguir en un autoconvencimiento que lleva a encapsular la culpa y a protegerla. Pero cuando llegas a abrirte honestamente y reconocer, sí, me gusta mi culpa, me fascina sentirme culpable porque me da una identidad especial e individual, me da la sensación de existir como alguien, una identidad separada. Esa es la única función de la culpa y es una función súper tonta, porque nunca nos trajo paz. Y una vez que voluntariamente abandonas la culpa, también abandonas el resentimiento, abandonas el dolor, porque si no hay culpa, no hay razón para atacar al mundo. Y si abandonas la culpa, lo que sí ocurre también es que comienzas a abandonar tu identificación con un yo individual. Y eso es como lo que te decía delante, de como si tuviéramos un miedo, es como un miedo a la muerte. Por eso es que pareciera como si perdonar y soltar el dolor fuese tan difícil. No es difícil. Es que queremos conservar el dolor porque secretamente queremos conservar la culpa, porque secretamente queremos conservar nuestro yo especial e individual, nuestro ego, nuestra identificación con alguien, algo que existe aquí separado de Dios y separado de los demás. Y cuando entiendes todo eso, llega un punto donde simplemente te entregas, te rindes, te dices, yo no sé, no tengo idea, no sé qué está pasando, no sé cómo hallar paz, y tiene que haber una paz en mi interior. Si es que existe la paz, si es que existe una verdad, que venga a mí. Simplemente te rindes. Esto me recuerda a una escena. ¿Tuviste la película Todopoderoso? Donde trabaja Jim Carrey. Mm, claro, sí. Hay una parte donde, cierto, que Dios le da el poder a él de ser Dios. Y él puede hacer todo lo que quiera. Y él en un momento su novia lo abandona.
porque él la traicionó y ella se enojó y lo deja solo. Y él intenta con sus poderes de ser Dios hacer todo lo que sea por convencerla de que vuelva a él, y le deja mensajes en las nubes y aparece en la radio, en la televisión, vuelve con Bruce, Bruce te quiere, etcétera, y ella nada la convence. Entonces llega un punto donde él se rinde y sale como de noche con lluvia y se arrodilla y mira al cielo y dice, me rindo, yo no tengo idea, no sé cómo hacer esto, no sé qué es lo que me conviene, te lo dejo a ti, yo quise ser Dios y no me salió, así que dejo mejor que tú seas Dios. Y es ahí donde ve una luz que se aproxima y era un camión y lo atropella. Y como que queda inconsciente, pero aparece en el cielo con Dios, que es Morgan Freeman, que le da unos buenos consejos. Pero básicamente ahí la lección es como que intenté controlar todas las cosas, intenté yo tener la razón acerca de qué me podía dar felicidad, de cómo hacer las cosas a mi manera, y no tengo idea. No sé qué es lo que más me conviene, no sé dónde está la paz, no sé cuál es la verdad. Y en esa honestidad y humildad de reconocer que no tengo idea, es como nos hacemos a un lado y permitimos que la verdad misma sea a través de nosotros. Mientras yo crea que cuando tal situación me salga bien, yo voy a ser feliz, e insista en que yo tenga la razón de cuál es mi felicidad, voy a seguir huyendo de la verdadera paz y felicidad. Pero en el momento en que me rindo, digo, no sé si realmente esto me va a dar paz o tranquilidad. No sé si tener una mayor cantidad de dinero realmente me va a dar la paz. Y muchas veces creemos que abandonando el dinero nos vamos a encontrar con la paz y la felicidad. Y ninguna de esas dos opciones nos dio real paz o tranquilidad. Esto es como las personas que creen que abandonando todas sus posesiones materiales van a hallar paz interior. Y se dan cuenta que simplemente quedaron pobres en pelota y nunca tuvieron paz. O aquellas personas que van en busca de todas las riquezas y se vuelven multimillonarios y cuando lo tuvieron todo, siguen sintiendo un vacío en su corazón. Ninguna de esas dos opciones te va a dar paz, pero perdonar al prójimo y unirte en paz con todo el mundo y recordar que todos somos uno, eso es lo único que te va a dar paz. Independiente si vives en un penthouse o bajo un puente, te da lo mismo las condiciones. Y lo vas a hacer de la mejor manera que puedas aquí en el mundo, pero vas a recordar que hay una sola paz que está a tu alcance inmediato, aquí ahora en tu mente, que era el perdón que le das a tus hermanos. Real que a veces queremos tener el control de todo y repararlo todo como si, como si tuviéramos como que en el fondo estar a cargo para que las cosas resulten, funcionen. Y a veces todo sigue su curso, simplemente todo tiene su proceso y en este momento como del proceso tal vez tenemos como la costumbre de estar inquietos en la parte del principio de un proceso de algo y de la incertidumbre de saber cómo van a terminar las cosas también. Hay una inquietud constante del interior porque creemos que así hacemos que todo funcione. Bueno, por lo menos a mí me pasa eso. Creo que mientras yo esté preocupada y pendiente, las cosas se ordenan y se resuelven más fácil. Y creo que si estuviera en otro estado de mi cabeza, todo sería igual. No sé, o tal vez yo lo vería de otra manera, pero todo sería igual. No, sí, yo creo que eso también es una creencia que tengo de pensar que necesito estar preocupada para que las cosas fluyan y pasen. Necesito estar enojada para que se resuelva algo o ponerme en modo paqueo, en modo paqueo de estar así, todo el rato. Y eso en verdad es culpa, po. Culpa por pensar que por mi culpa, porque yo no fui suficiente, esto no estaba sucediendo antes. Claro, ¿O no? actuamos en lugar de
En lugar de motivarnos por el amor, lo hacemos motivados por el miedo y la culpa. Y a veces como que sí, muchas veces siento que no tengo ningún motivo para la tranquilidad, no tengo ningún motivo para confiar, no tengo ningún motivo para... ¿Por qué confiaría si todo me sale mal, todo está pasando eso, está pasando esto otro? ¿Por qué tendría paz si mira todo esto? O sea, tengo demasiadas razones para... Y podría inventar otras si quisiera, si no fueran suficientes, te invento 10 más, porque realmente que mi mente es muy buena para inventar, soy muy creativa. Entonces, esa creatividad a veces me juega muy en contra. Estoy todo el tiempo creando escenarios que no existen, creando conversaciones, discusiones, peleas, palabras feas que vienen de otras personas hacia mí, pero es mi mente, no está pasando, pero lo experimento físicamente como si fuera real, como si realmente me estuvieran atacando. Y nada, solo pensé, esta persona me miró y yo tuve una película de nosotros hablando y que esta persona me juzgaba mucho, pero en verdad era yo. Y casi siempre que creo que alguien está en contra de mí, soy yo, en mi cabeza, creando escenas imaginarias que se experimentan como reales, porque mi cuerpo se estresa tal y como si las viviera realmente. Y hay tensiones físicas y hay situaciones de dolor físico que están ligados solo a cosas imaginarias, Ujú. como esa creatividad puesta en acción solo para perjudicar a a mi corazón. Y, y en el fondo siempre he sabido que lo único real y lo único que me hace sentir plena y dichosa es el amor. Y aunque a veces no logro como darme a entender mucho en mi manera de amar y en mi manera de querer y en mi manera como de expresar eso, eh, porque siempre me gusta ir como a lo profundo del cariño, del vínculo con la gente y a veces siento que las personas no lo entienden de la misma manera que yo, pero aún así me aferro a ese amor las veces que lo he logrado sentir como algo tan grande que me abraza a mí y al otro y nos hace parte de algo más grande. Ujú. Eh, También es un espacio muy en calma. Cuando no me ha resultado algo que tenga que ver con el amor, no me ha resultado algún vínculo o no logro llevarme bien con alguien, con mi familia, no sé. Entonces se lo dejo a ese espacio de amor más grande, absoluto, donde no existen siquiera las pretensiones de la persona o las mías. No existe nada de eso, solo ese espacio en el cual me quedo con el momento en el que hayamos podido sentirlo. Si es que llegas a conectar con un otro y ese otro entiende esa conexión y la acepta libremente y no le pone trabas, y tú tampoco, está como se crea como un espacio y ese espacio yo lo conservo en mi interior. Para amar en la distancia, para amar a las personas que no quieren verme, a las personas que ya no forman parte de mi vida o que se han ido a otro plano. Y en ese lugar abstracto y grande del amor nos encontramos todos juntos, muy juntos, sin la falta de nada. Así están juntos hasta el punto de ser uno solo. Em, Uno, por lo general, sabe todo esto y a veces necesitamos que se nos recuerde algo que ya sabíamos. Es como que nos habíamos ahogado en un vaso de agua que parecía ser una tormenta en medio del mar y después nos damos cuenta que en realidad era un vaso de agua, pero no era tan grave. Incluso si todo el mundo lo considera como algo grave, nada aquí es grave.
cuando tú me dijiste que a veces te pasabas películas en tu mente y te imaginabas con supuestas conversaciones o juicios de los demás que en realidad no estaban ahí. Incluso hay Ujú. ocasiones donde la gente sí te juzga y sí está en contra tuyo. Y aún así todo eso es la misma fantasía. No hay ninguna diferencia entre algo que lo pensaste y algo que lo estás viendo con tus ojos y oyendo con tus oídos. Todo aquí es la misma fantasía, todo aquí es el mismo sueño. Lo único real en tus hermanos es un amor muy, muy profundo, que incluso quizás ni siquiera ellos sean conscientes de ese amor. O sea, ya sea si tú te inventaste esos ataques o en verdad ellos tenían la intención de juzgarte, condenarte y atacarte y estaban enfadados contigo, aún así era la misma ilusión, el mismo sueño. En la realidad no hay ataques, hay solo amor. Y la medida en que tú puedas recordar esa realidad que sigue estando en tus hermanos, hay una parte en tus hermanos que es puro amor, solo amor, un perfecto amor tierno, pacífico y bondadoso. Y eso es lo único real en ellos, todo lo demás es mentira. Cuando tú puedas recordar lo único verdad en tus hermanos, la única verdad en ellos, vas a poder recordar la única verdad en ti. Y lo que vas a sentir es más o menos lo que Dios siente. No se puede explicar con palabras ese amor y esa paz. Y el único camino es deshacer los pensamientos de ataque, de juicio contra nuestros hermanos. Deja que todo el mundo te juzgue, deja que todo el mundo se enfade contigo, solo tú no te enfades con ellos, no se lo merecen, merecen solo tu amor. ¿Cómo yo podría ayudar a mi mente a ejercitarse o no sé, se me ocurre que al escribir mis problemas, escribir lo que me aqueja en la cabeza, siempre logro sacarlos afuera, como verlos, leer, leerme y verlo como si fuera un guión o algo que está por afuera de mí y que yo como espectadora que no está viviendo eso, pero lo está leyendo, puedo resolverlo más fácilmente. Eh, Me ayuda mucho escribir y detectar también esos espacios en los cuales estoy intentando resistirme a algo, a un cambio, a un nuevo pensamiento. No lo logro ver porque en mi cabeza es como una película muy intensa, muy vívida, pero cuando lo saco de ahí, de mi cabeza, y lo veo como, lo recibo como si fuera la historia de alguien más, logro recién como desmenuzar y entender un poco más lo que realmente significa eso en mí o la necesidad que veo reflejada en eso. Entonces, como la escritura me parece un buen ejercicio para poder disolver ciertos recursos que hay en la mente que nos llevan constantemente al vértigo y al dolor. Sí, mira, el truco aquí con la solución es recordar que la solución es mucho más fácil. La verdadera respuesta, la verdadera solución está mucho más cerca. Está más cerca incluso que tu propio corazón. Más cerca aún. La solución no es nada de lo que tú puedas hacer aquí. Si bien si quieres ocuparlo como un medio y crees que es útil, no hay nada de malo en hacerlo. Pero hay una respuesta mucho más cercana, más inmediata, que es simplemente perdonar. Simplemente tomar la decisión de renunciar a condenar a tus hermanos. Rehusarte a atacarlos por voluntad propia, porque te das cuenta de que no estaba justificado tu ataque. Te aseguro que solo con eso va a bastar para que toda la paz del cielo entre en tu corazón desde ya y para siempre. Solo con eso. Incluso si 5 minutos después vuelves al dolor, al victimismo, al enfado o a la culpa, está esa opción ahí en tu interior, a tu alcance inmediato. Está ahí a tu acceso inmediato. Puedes elegirla una vez más. De esto se trata la práctica, de todo el tiempo volver a elegir. Y si 10 segundos después vuelves corriendo a tu ego, al victimismo y a la culpa, al dolor, al miedo, tienes que saber que la paz sigue estando ahí en tu interior, extendiéndote amorosamente y con una infinita paciencia a su mano, diciéndote, quédate conmigo. Por favor, no salgas huyendo, no tengas miedo de mí. Una vez que tú abandonas el miedo a la paz, abandonas el miedo a la unidad con la fuente y con todos tus hermanos,
solo te quedas ahí en esa unidad. Y solo ahí vas a sentir verdadera seguridad y protección. Una seguridad que jamás te la dio ni el cuerpo, ni tu casa, ni tu cuenta bancaria, ni tus alimentos, ni los demás cuerpos, ni este planeta, ni esta galaxia, ni este universo. Una seguridad que nada de lo que se va a hacer polvo aquí te la podría dar. Una seguridad que es eterna y verdadera. Y si te afirmas en ese centro y te anclas ahí, y no importa cuánto dures, si duraste 15 segundos en esa perfecta paz y luego volviste a los pensamientos de miedo o rechazo, no importa, al menos sabrás que está ahí, sigue vigente esa opción de paz. Gracias. La opción, como te decía, la respuesta es mucho más simple. Llega a ser ridícula de simple. Está simplemente en cambiarte del ego al Espíritu Santo, del miedo a la paz. Y eso es solo en tu mente. Muchas veces uno piensa que hacer tal cosa aquí te lo va a facilitar, pero el problema no estaba ahí en el mundo. El problema nunca estuvo en la pantalla del cine, sino en la butaca. Estaba en el observador de la película y no en la película. Así que nada, absolutamente nada aquí tiene el poder de quitarte la paz. Nada aquí en este mundo tiene el poder de hacerte sentir dolor, miedo, enfado o culpa. Nada aquí tiene el poder de hacerte sentir ansiedad. Lo único que te hace sentir todo eso es tu propia elección en favor del ego, en favor de la ansiedad, la culpa, el optimismo, el enfado, etc. Y lo elegimos porque queremos conservar nuestro yo individual, nuestro yo especial. Si miras honestamente todo eso, vas a entender, va a llegar un momento, en cualquier momento de tu vida va a llegar ese clic y vas a entender, ah, he perdido la paz no por el suceso, no por lo que me está diciendo tal persona, por lo que está pasando en la película. He perdido mi paz porque una vez más elegí al maestro equivocado, al ego. Una vez más elegí la voz del miedo en mi mente en lugar de la voz de la paz. Una vez más me dio más miedo la paz que el mismo miedo. Y no pasa nada. No es pecado, no es grave. Es ahí donde tú tienes que recordar a ti misma, puedo volver a elegir. En este momento puedo volver a elegir el perdón y la paz y todo mi problema se va a ver acabado. El único problema, que era la falta de paz en la mente. Y quizás el mundo siga caótico y de alguna manera tal vez ciertas cosas se resuelvan y ciertas cosas no, pero te va a ser indiferente el que cosas se resuelvan o no, porque te vas a dar cuenta que tu falta de paz no provenía de afuera y tu paz tampoco provenía de afuera. Solo provenía de lo que tú estás eligiendo en tu mente y eres libre. Cuando tomas el control de tu mente y te das cuenta que siempre tuviste control de tu mente, solo que estabas eligiendo mal, no pasa nada, no era grave, pero puedes elegir bien. Y por Dios que se siente bien. Esto te hace inmune a todo el mundo. No sé si quieres algo más, algún otro tema que ver, como para ir cerrando. En verdad, eh, de las cosas que te he hablado son las cosas que he tenido en mi cabeza últimamente que me tienen intranquila y también trabajando mucho en reconocer mis sensaciones, que siento que antes no las reconocía, no reconocía mi incomodidad en ciertos lugares o en ciertos espacios o en lo que me, lo que me afectaba psicológicamente. Entonces, en un momento como que abrí ese espacio y muchas cosas me afectaban, muchas cosas me tenían mal, que no las había visto. Y
y estuve con una terapeuta hace poco y me dijo que tenía que cortar todo eso, que tenía como que no había nada que resolver en el pasado, ni en mis vidas pasadas, ni en mis ancestros y ancestras, porque simplemente eso no es parte del presente, no es parte de mi vida, son sucesos que ya no están en el control de nadie ni de nada, son solo ataduras a espacios que ya no existen. Entonces me dijo que tenía que centrarme en mí y en jugar, en volver a confiar como una niña, volver a ser una niña. Y, y bueno, ahora que tengo un hijo es más fácil como entrar en eso, pero también abre muchas memorias de circunstancias de la vida dolorosas, al menos en la vida mm, en la vida del mundo, siendo mujer. Me he encontrado con muchas situaciones que te anulan o que son abusivas. Y, y el entrar como en esa conciencia de todo eso, de esa abusividad que hay con los niños y niñas, que repercute en la adultez, en estar siempre como intranquila, siempre pensando que tenéis que defenderte de algo, que tenéis que ocultarte, que tenéis como que no te permite conocer la luz que hay en ti, irradiar, irradiar tu propia tranquilidad y alegría, tu propia luz. Entonces como que hay una deuda, siento ahí. Y, y por eso he estado como muy reflexiva, muy en crisis, muy llorando mucho, sacando afuera todas esas penitas que estaban ahí atrapadas. Y eso moviliza muchas cosas. Entonces me parece como complejo encontrar un camino dentro de todo eso que he estado haciendo, que he estado moviendo en mi ser interno, como, no sé, creo que es difícil cuando sentís que fuiste la víctima de algo, es difícil decir de un momento a otro, decir, la verdad es que todo está bien y hay que perdonar y hay que recordar que esto es una ilusión, se siente tan real, en verdad. Eh, como esos momentos en que se paralizó todo, se paralizaron las sensaciones, no sé, los abusos sexuales en la infancia son algo doloroso. Tener 7 años y que alguien te abuse, eso es muy doloroso y es difícil sacar esa pena y me he dado cuenta de que me siento culpable por eso. Entonces, claro, como que sentís que el mundo te debe algo, que tenéis rabia, que queréis que te devuelvan lo que te deben y que todo, pero en el fondo me siento culpable. Yo me sentí culpable en ese momento cuando sucedió y lo bloqueé como un recuerdo que no existió hasta muchos años sin recordarlo y luego las cosas de la vida lo fueron trayendo de nuevo. Y, y de repente estoy en mi vida normal y vuelven a mí imágenes y cosas de la infancia. Entonces, como que en esas situaciones se me hace muy complejo pensar en el perdón porque me trae sentimientos muy violentos, muy como de rabia, de impotencia, de querer cambiarlo. No me gustaría que nadie más tuviera que vivir algo así y poder hacer algo al respecto.
esos son como los rincones más oscuros del corazón, que es algo del pasado, de hace muchos años, entonces no sé, que no puede resolverlo en el presente. Entiendo. Mira, lo simple del perdón es que el perdón no es una obligación, es una elección voluntaria. Y solo si te gusta, y si no te gusta, no la aceptas. Y sigue estando todo bien. Ahora, cuando te das cuenta de que eres más infeliz sin el perdón que con el perdón, puedes cambiar de parecer cuando tú quieras. Pero si no quieres cambiar de parecer, está todo bien. Fíjate, si el perdón fuera una obligación, sería súper injusto. ¿Por qué se me tendría que obligar a hacer algo que no quiero hacer? Lo que quiero es no perdonar. Y es lo que quiero. Y si yo considero que eso es lo correspondiente, bienvenido. En algún día, en algún momento, cuando crea que eso ya no es lo correspondiente, simplemente cambio. Si que considero que hay una opción mejor de la que yo me estaba quedando, la intercambio. Si creo que perdonar no es mejor que la opción que yo estoy conservando ahora, ¿para qué aceptar el perdón? Observa eso, míralo tranquilamente. Si tú consideras que el perdón no es mejor que el dolor, entonces te quedas con el dolor y no aceptas el perdón. Así de fácil. La idea es que puedas darte cuenta de que en algún momento vas a querer perdonar y te vas a sentir mejor, pero no te apures ni te obligues. La idea es que tú puedas ser paciente, tierna y amorosa contigo misma mientras haya miedo a perdonar. De hecho, todavía hay la creencia de que si tú perdonas, las cosas van a seguir igual o peor. Y el perdón es solo en tu mente. El perdón no tiene nada que ver con dejar de ayudar a los demás o dejar de proteger a los demás en el nivel del cuerpo. El perdón no te exige, no te prohíbe. El perdón solo te libera y no solo a ti. El perdón es ganar o ganar. Tú todavía crees que el perdón es por un lado ganar y por otro perder. Pero lo cierto es que el perdón es ganar o ganar. El asunto es que le tenemos miedo al perdón y no pasa nada. Llevamos miles de años, millones de años teniéndole miedo al perdón y no pasa nada. Si tú consideras que te cuesta perdonar o que es difícil, nuevamente no te obligues. Pero si tú consideras que una parte de ti sabe que perdonando te sentirás mejor, intenta comprenderlo solamente. Intenta comprender el hecho de que el perdón es solo ganar o ganar. Y de a poquitito la resistencia se va a ir. Y junto con ella el dolor. Y vas a aceptar el perdón porque todo el perdón que tú das es a ti a quien te lo das. Y no por algo real, sino por ilusiones. Es cierto, todo aquí es una ilusión, todo aquí es una mentira y nadie te hizo nada. Eso es cierto. No te podría decir si alguien te hizo algo, te estaría mintiendo. Una ilusión es un sueño. Pero no querrías mirar todo esto como lo que es. Es como si una parte de nosotros dijera, sí, teóricamente sé que todo esto es un sueño, pero quiero que sea verdad. Cuando creemos que se nos hace difícil mirar esto como una ilusión, casi sonamos como si realmente quisiéramos que esta fuera la realidad. Y eso es lo que ocurre en el interior. Hay una parte de nosotros que desea que esto fuese la realidad, incluso si lo consideramos muy doloroso. Es como si tuviéramos un deseo que todo esto fuese la realidad porque le tenemos más miedo a la verdadera realidad, a la realidad del espíritu donde somos uno solo. Y todo este conflicto se acaba cuando en algún momento te entregas a esa presencia cálida, tierna y amorosa. Esa presencia que te abraza y te dice, no tienes que entender nada, tú no sabes la verdad, tranquila. No tienes que saber la verdad. Simplemente dejar que la verdad te abrace y te acaricie el corazón. Y la verdad te dará certeza. La verdad te va a hacer
el camino más fácil si tú simplemente te entregas. Y créeme, es ganar o ganar. Mientras parezca esto difícil, la idea es que tú puedas abrazar y acariciar tu corazón. Seas paciente y amable contigo mismo. Al menos no perpetuar esa hostilidad que veo en el exterior y que siento que la recibo de otras personas y creo que en el fondo la recibo de mí misma hacia mí, como soy hostil psicológicamente, estoy constantemente condenándome, culpándome y acusándome, sintiendo que estoy haciéndolo mal. La gente no me juzga así directamente, pero sí yo lo hago a través de la gente. Mm. Hay algo que a mí me ayuda siempre cuando es muy tentador mantener el dolor y el resentimiento. Yo siempre ocupo como ejemplo a Jesús, como una figura de paz, ternura y bondad. Eso era un símbolo. Y yo intento imaginar qué es lo que sentiría Jesús por mí y por todos mis hermanos. Uno puede imaginar al Buda o a un ángel guardián, o sea, lo que sea que te represente una ternura infinita, una bondad incalculable. Y luego me pregunto, ¿no querría yo sentir eso mismo por todos? Hay una presencia cálida y amorosa en mi interior que me ama sin condiciones. ¿No querría yo unirme a esa presencia y amar a sí mismo a todos por igual todo el tiempo? Y podría, tal vez todavía le tengo miedo y resistencia, a algo que solo me da y no me quita nada. La práctica es ir entregándose a esa dulzura, y esa dulzura es fortaleza. Y esa dulzura le va a dar fortaleza al mundo. Todos aquellos que aparentemente son abusadores, que son golpeadores, que son ladrones, terroristas, etcétera, que el mundo los juzga como injustos, todos ellos piensan que Dios está enfadado con ellos y tienen mucho miedo. ¿No querrías enseñarles que Dios les ama a través de tu amor? ¿Eso acaso no sanaría al mundo? ¿Quieres jugar más? Hermanito. Y a mi hermanita tengo que ir cerrando porque tenía otra sesión ahora. Sí, amigo. Pero bueno, sabes que cuentas conmigo para cualquier cosa. Cualquier momento de tu vida que sientas una crisis o miedo o inseguridad o resistencia, me puedes hablar cuando tú quieras y yo en lo posible voy a estar ahí. Es hermoso. Gracias. Ya perdí la foto. Nada, pues gracias a Gracias. ti también. Ujú. Bien. Espero que se haya cumplido todas las necesidades que teníamos de concretar aquí. De seguro que sí. Y amigo, Ya. que te vaya bien. Igual a ti, pues Gracias. abracito, bendición. Un Chao, chao. abrazo.